días, señor director don Willy Rodríguez. Buenos días, Nayí. Buenos días, Julieta, Aníbal Díaz. Y un abrazo en la distancia para don Álvaro Albelo Hijo. Miren, hay una información en pleno desarrollo en este momento. El periódico New York Post acaba de hacer un trabajo de investigación interesantísimo. Es un trabajo comparativo sobre el estado de salud de Donald Trump y el estado de salud que vivió el presidente Luis Abinader en el marco de la campaña. Y hacen una referencia. Ellos dicen que el manejo que se le dio a la enfermedad del presidente Luis Abinader, aunque él estaba encima en las encuestas, inclinó aún más a la balanza, y que con el caso de Donald Trump habría que ver qué va a pasar alrededor de él, que todavía no pueden predecir. Pero un trabajo interesantísimo que acaba de salir en el New York Post, que le invito a leer, sobre todo a los jóvenes que tienen interés por la política y los estrategas políticos. Escuché al presidente Luis Abinader. Perdóname, Felipe. Sí, señor. Adelante. Perdóname, Felipe. Brevemente. Esa comparación no procede, de ese medio de Estados Unidos, no procede porque nuestro presidente, o sea, Luis Abinader, tiene 53 años de edad y Donald Trump tiene 74. O sea que Donald Trump le lleva casi 20 años a Luis Abinader. No hay ninguna comparación. Y además también, Luis Abinader es un hombre delgado. Donald Trump es una persona obesa. De manera que ojalá Donald Trump se recupere. No se le puede desear enfermedad ni muerte a nadie. Se recupere. Pero no es la misma rápida recuperación de un hombre joven a un hombre setentón, y que no es lo mismo tampoco de un hombre esbelto a un hombre gordo. Ok, excúsame. Gracias, don Álvaro. Es así, por eso ellos, el análisis, más que un análisis desde el punto de vista clínico, lo hacen desde el punto de vista de la estrategia política. O sea, desde el punto de vista de la campaña, hacen la comparación porque ambos tuvieron el virus a pocos días, pocas semanas de la campaña electoral, y no lo hacen desde el punto de vista propiamente médico, sino desde el punto de vista de cómo los estrategas políticos pueden manejar una situación de crisis de salud en uno que otro candidato. Y como bien usted señala, realmente el estado de salud de las condiciones que tiene el presidente Donald Trump no son las mismas que tenía en su momento Luis Abinader, muchacho joven, con mayor nivel de salud, energía y vigorosidad. Miren, escuché al presidente Luis Abinader y yo tengo poco tiempo para el comentario, pero quiero señalar dos cosas. Primero, saludar la intervención del presidente Luis Abinader porque le habló al país, redujo un poco el nivel de tensión en los sectores de clase media. Esos sectores de clase media fueron los que ayudaron a Luis Abinader a llegar al poder. Desativó un poco los niveles de ansiedad en esos sectores. Segundo, yo no estoy de acuerdo con el llamado a protesta en la Plaza de la Bandera, porque entiendo que son un llamado extemporáneo. Esos son llamados. Estamos hablando. Esos son oportunistas buscando pescar en un río que todavía no está revuelto. Pero tienen todo el derecho de protestar y yo no puedo aquí cercenar el derecho que tiene una persona es que un gobierno, de protestar. Felipe, gobierno que tiene 50 días, tú no le puedes estar ya de que creando una situación de que de una. Pero no es por los días que tiene el gobierno, porque un gobierno puede tener un día y si te toma una medida que te afecta en un momento determinado, tú tienes el derecho de protestar, porque vivimos en democracia. Yo lo que creo es que las protestas que se están convocando, primero, no se justifican y segundo, son extemporáneas. ¿Por qué? Porque se está hablando de lo que es la discusión de un proyecto de presupuesto. Y si en algún momento habría que dirigir cualquier tipo de posición o de protesta, sería en el escenario del Congreso Nacional, que es donde se va a discutir y se va a aprobar el proyecto de presupuesto. Y obviamente que ese proyecto de presupuesto, cuando se inicie la discusión, ya estarán fijas las posiciones de todos los sectores. En tercer lugar, quiero hacer un llamado al Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Pienso que tienen que fijar una posición al respecto. Aquí hay una situación de crisis, el país está viviendo una situación de mucha calamidad
Y creo que el sector empresarial tiene que entender que debe de aportar su granito de arena. No es solamente las exenciones fiscales, mis queridos empresarios. No es solamente agarrar y sangrar al Estado Dominicano cada vez que ustedes entienden que dejan de ganar dinero, que no es que pierden, sino que dejan de ganar. Una cosa es usted tener pérdida y otra cosa es usted ganar menos que lo que ganaba antes. Y aquí hay un sector empresarial que tiene un concepto rentista, que no quiere asumir ningún tipo de sacrificio en medio de situaciones y de crisis. Aquí hay que revisar seriamente las exenciones fiscales del sector empresarial. Y si esas exenciones fiscales que se establecieron en el presupuesto se hicieron con el propósito, óigame bien, de generar empleos, vamos a evaluar si ciertamente se están generando los empleos y cuál es la calidad del empleo que se está generando para los sectores más desprotegidos de la población. No es posible que aquí se le esté cobrando o se esté haciendo una propuesta de gravar el salario 13 a un trabajador cuando aquí el sector empresarial se le están otorgando cerca de 250 mil millones de pesos en exenciones fiscales, donde aquí toda la clase media y todo el mundo, cada vez que se monta en un vehículo, paga los impuestos de su combustible, mientras el sector empresarial tiene exenciones onerosas, incluyendo el sector transporte, por encima de los 40 mil millones de pesos en combustibles. Y evade mucho. Y no, pero lo de evasión es otro capítulo. Y yo siempre he dicho, aquí no hay una cosa que se parezca más a los empresarios dominicanos que Donald Trump. Porque una cosa es la ganancia y la generación de impuestos que usted como agente de retención, que es lo que son la mayoría de todos los empresarios en la República Dominicana, que lo que son es agentes de retención. Y tal vez el pago de impuestos sobre la renta, de la ganancia que se aplican a las empresas es una cosa. Y la ganancia del empresario. Aquí cualquier profesional de clase media tiene que pagarle a su servicio con su salario, tiene que pagar el colegio con su salario, tiene que pagar sus gastos con su salario, tiene que pagarle si tiene un chofer con su salario, tiene que pagar el vehículo cuando lo saque en una agencia o un dealer con su salario, tiene que pagar los préstamos con su salario. Aquí el sector empresarial, los servicios que tienen en su casa se lo cargan a las empresas porque son empleados de las empresas. Los choferes que tienen no se lo cargan a su salario porque se lo cargan las empresas. El combustible que gastan no se lo cargan a su salario porque se lo cargan a sus empresas. La buena vida que se dan en los restaurantes, que es bueno, que ojalá todo el mundo se la dé, no la pagan de su salario porque se lo cargan a los costos operacionales de las empresas. Los viajes que se hacen también se lo cargan a los costos operacionales de las empresas. Y cuando usted lo carga a los costos operacionales de la empresa, también viene la deducción de impuestos, por tanto, le sale todo gratis. Y cuando usted ve la cantidad de dinero que cobran en términos nominal, no pasa de 50 mil pesos. Aquí es raro el empleado, el empresario dominicano que tenga una nómina, una ganancia por encima de 50 mil pesos. 50 mil pesos es lo que te ganan en términos de nómina. Sin embargo, se dan la buena vida porque todos los gastos que tienen son deducibles del impuesto sobre la renta. No pagan impuestos, pero viven de las exenciones y viven sobre todo de la elusión fiscal, porque es una forma también de eludir el fisco y de burlarse de las leyes impositivas. Y yo creo que es hora de sacrificio. Y yo no estoy en contra de los empresarios. Creo que generan empleo, creo que son los generadores de riqueza, pero es época de sacrificio. El sector empresarial no puede ser tan dependiente de un Estado. El sector empresarial tiene que ser también mucho más proactivo, tiene que ser más independiente, pero también tiene que aprender a entender que si queremos consolidar este país, si queremos hacer crecer este país, en la medida que nosotros tenemos capacidad de solución de problemas como país, en esa misma medida ustedes van a tener mayor nivel de oportunidad de hacer negocio. Yo creo eso. Lo que quiero también hacer un señalamiento al presidente Luis Abinader, que en la parte cuando habló del país quebrado, analicé todos los términos que han hecho los presidentes del año 1986 a la fecha, porque no recuerdo la expresión de don Antonio. La única expresión de don Antonio que recuerdo en el año 1978 fue borrón y cuenta nueva. Y hay petróleo en Charco Largo. Pero me refiero cuando se inauguró en su discurso. Yo recuerdo el discurso de Balaguer en el año 1986. Me entregaron un país en bancarrota total. Recuerdo el discurso de Leonel Fernández en el 1986,
el 96, cuando Balaguer le entrega el poder. Me entregaron un avión en el aire, pero sin combustibles. Me recuerdo el discurso de Hipólito Mejía. Dijo que el país era un desastre económico. Señor. Escúchame que te interrumpa de nuevo, Felipe. Balaguer llegó a decir, tú tienes razón en todo lo que has dicho. Balaguer, llegó a decir que dejó un avión lleno de combustible y listo para despegar. Y entonces Leonel dijo que le habían entregado un avión que no tenía combustible, que no servía, y que además le habían entregado un esqueleto. Correcto, esa es la palabra correcta, don Álvaro, gracias. Lo propio Hipólito Mejía. En el discurso del año 2000, Hipólito Mejía dijo lo mismo, que le entregaron un país vuelto un desastre económicamente hablando. Y cuando Leonel asume el poder en el año 2004, habla de nuevo de que le entregaron un país totalmente quebrado y en crisis, refiriéndose a la crisis financiera. Pero cuando Danilo asume el poder en el año 2012, dice que le entregaron un maletín con factura vacía, que hay que recordar esa frase del presidente Danilo Medina. Y el presidente Luis Abinader en el día de ayer dice que le entregaron un país quebrado. Entonces, cuando usted analiza la constante de todos los presidentes que hemos tenido, vienen siempre con la misma frase. Y yo creo que ya está bueno porque ya por lo menos como que vienen siempre con la misma frase. Un país quebrado que acaba usted de colocar lo que es el aval soberano de ese país que está quebrado y coloca 3.800 millones de dólares y tiene pendiente un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 500 millones de dólares en menos de 40 días de gobierno. Un país quebrado donde el propio gobernador del Banco Central dijo recientemente que teníamos una reserva de 10.000 millones de dólares en el Banco Central y el país está quebrado. Un país quebrado donde el sistema financiero de la República Dominicana acaba de anunciar que tiene más de 70.000 millones de pesos para colocarlo en los sectores productivos nacionales. El país podrá tener dificultades económicas como resultado de la pandemia o como resultado de la corrupción o como resultado de lo que ustedes quieran ponerle. Pero no me vengan a desacreditar el camello para después venderlo. Porque al día de hoy esa declaración del presidente Luis Abinader está recorriendo el mundo a través de todo lo que son las agencias de noticias internacionales, donde dice el presidente Luis Abinader que el país está quebrado. Eso le luce a Jochi Vicente, le luce a la vocera, a María Cela Álvarez, eso le luce a cualquier funcionario, pero el presidente tiene que preservarse declaraciones de ese tipo porque lo que está haciendo es haciéndole daño a su propia gestión. Y si vamos a colocar ahora los bonos para cubrir el déficit fiscal del año que viene, el déficit del presupuesto, y hoy colocamos nosotros bonos a 4%, ¿cómo lo vamos a colocar el año que viene si el propio presidente ha dicho que el país está quebrado? Entonces yo creo eso. Yo creo que hay que tratar de ser cuidadoso con las declaraciones, muy cuidadoso. Una cosa es que usted tenga un déficit de un 8%, y ese déficit del ese 8%, 8.5%, como resultado de la caída de las recaudaciones, le puede crear un problema deficitario. Y otra cosa es la quiebra de un país. Llévatelo, Condo.